derribando murallas, construyendo puentes. Para ponernos un poquito en contexto, vamos a ver un mapita que a mí me ayuda mucho lo que es visual. Vieron que escuchamos muchas veces escuchar los samaritanos. Jesús hace varios ejemplos con los samaritanos, Samaria, y hay como esa rivalidad entre samaritanos, judíos, pero yo digo, pero eran judíos igual, pero bueno. La cuestión es que Langan nos hace meternos por los caminos y eso está buenísimo. Después del reinado de Salomón, ¿cómo se llama? El reino se divide en dos, perdón que me tranqué. El reino del norte, que es Israel, y la capital es Samaria, y el reino del sur, que es Judá, con la capital que es Jerusalén. Es el mismo reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué había tanta diferencia? La diferencia era porque el reino del norte empezó a creer que se podía adorar en cualquier lado, creían en el mismo Dios que el reino del sur, pero empezaron a agregarle cosas paganas, como por ejemplo el becerro de oro, y que las bendiciones venían por un montón de cosas porque fueron influenciados por los reinos de alrededor. En cambio, el reino del sur lo que hacía era seguir el concepto del judaísmo, que era reunirse en un solo templo en Jerusalén, que era el único lugar donde... Mirá, estaba hablando de Agustín y Agustín está entrando, qué maravilloso, que recién lo estábamos nombrando. En Jerusalén era donde estaba el templo, donde estaba el arca, y donde los judíos creían que era el único lugar de adoración a Dios. Y ahí empiezan como las diferencias, ¿no? Ahí viene ese rechazo que empiezan a tenerse y era mutuo porque después empezaron ahí como a aumentar los odios y las contiendas. Conociendo este contexto, podemos darnos cuenta cuán desafiante era el mensaje de Jesús cuando nombraba o ponía de ejemplo al buen samaritano. No sé, a ver quién más se acuerda de algún pasaje. La mujer samaritana, y sobre eso es lo que vamos a hablar. Si les parece, buscamos Juan 4, del 6 al 15, y Juan 4, del 20 al 26. ¿Alguien quiere leerlo? La primera parte, del 6 al 15. Juan 4, del 6 al 15. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido de aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde
cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Hasta ahí. Ah, no, el 15 también. Por favor, Señor, dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Sí, gracias, Luis. Este pasaje me parece que tiene riqueza cada una de las palabras que narra, ¿no? Cada palabra que emite de un lado o del otro es rescatable y aprendemos. Jesús acá está entablando un vínculo con una mujer samaritana a pesar de lo que ya hablamos, ¿no? Que no era la costumbre y estaba hasta mal visto, mujer y samaritana. Vemos a Jesús haciéndole un pedido a esa persona, necesitando de un samaritano, cosa que tampoco se estilaba, con la cual estaba prácticamente prohibido relacionarse, cuanto más pedir algo, ¿no? Y vemos a Dios en toda su humanidad, un Dios cansado, un Dios con sed, y aún así, aunque lo físico se hacía sentir, la humanidad igual estaba regalando vida, ¿no? Vida divina, el agua que prometía. Jesús en este encuentro hace 3 revelaciones que a mí me impactaron mucho. 3 revelaciones que siento que cambiaron, como lo dice la palabra, la vida de esa mujer y cambió el mundo. Que de él proviene lo que sacia la sed espiritual. Y eternamente, para siempre. Que de él provienen los ríos de agua viva. Una revelación maravillosa. Que no hay otra manera de revelarse. No, acá, perdón, pero acá vamos a leer la otra partecita, que es del 20 al 26. Si no, no tiene... Del 20 al 26. Si quiere alguien leerla. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿El 25 también? El 25 y el 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta ahí, gracias Lorena. Es lo que decía, ¿no? Es una revelación tras otra en esta conversación. En la primera le revela que él solo de él, puede emanar el río de agua viva. La segunda cosa que rescatamos acá es que no hay otra manera de contactarse con Dios si no es en espíritu y verdad. Parece algo tan lógico, ¿no? Pero muchas veces nos confundimos. Y que en cualquier espacio físico podemos tener esa relación con Dios. La tercera revelación, que Jesús es el Mesías, es una de las pocas veces que Él lo dice explícitamente.
que él era el Mesías. Y se lo dice a una mujer y samaritana. ¿Cuántas murallas Jesús rompió, no? ¿Cuántas murallas? Y lo cuarto que rescato en este pasaje es que Jesús es la esperanza. A la mujer le transmite que Él es el único que nos da esperanza. A una mujer totalmente desesperanzada. Pero para poder compartir todas estas buenas nuevas, Jesús tuvo que derribar una gran muralla que lo separaba de esa mujer. Una muralla basada en las diferencias, en las diferentes costumbres, las diferentes creencias religiosas, totalmente opuestas al judaísmo. Si bien creían en un mismo Dios, estaba plegado, estaba impregnado de cosas ajenas a lo que era la religión en ese momento. Jesús, en un acercamiento totalmente empático con esta mujer y lleno de sabiduría, forjó un amistoso puente, ¿no? Un puente donde no había acceso. Recuerdan que los judíos y los samaritanos no se comunicaban, se rechazaban. Jesús es, a más de 2000 años de esta vivencia narrada, Jesús nos sigue invitando a disfrutar de esa agua viva y fresca para saciar nuestra sed. Una sed que muchas veces creemos que no la tenemos, pero está. La tapamos con otras bebidas gaseosas, ¿no? No le pongamos freno a ese caudal que Jesús nos invita a beber. A veces nosotros le ponemos la muralla para que ese caudal corra en cada uno de nosotros. Tengamos presente que nuestra relación debe ser en espíritu y verdad. Parece algo tan simple y tan lógico. Sin embargo, no siempre lo hacemos, principalmente cuando nos dejamos confundir con el conformismo de que ya somos salvos, ya conocemos a Dios, encontramos rápido los libros de la Biblia, entonces nos parece que ya estamos en espíritu y verdad. La religiosidad, el ritualismo a veces nos va confundiendo en esa conexión de espíritu y verdad con Dios. Que hace un rato le decía a Andrea, hay algo que quiero comentarte, siempre compartimos mucho eso que nos pasa, que es adentro, es la fibra, es eso que nadie nos puede dirigir, que solo nosotros lo podemos construir y que cada uno lo hace a su manera. Dios no excluye. En este pasaje vemos que Dios no excluye. Jesús no deja a nadie afuera. Jesús hoy y siempre es una persona inclusiva, no excluye. Es para todo aquel que quiera recibirlo sin excepción. Y si el propio Jesucristo es inclusivo, ¿cómo nosotros podemos ser tan exclusivos? ¿Cómo nosotros podemos tener esos prejuicios? Porque nos llamamos cristianos, pero somos todos prejuiciosos. Cualquiera sea el horizonte que tengamos, Jesús siempre es la esperanza. Porque su vida, su promesa, su muerte, su resurrección y las vivencias personales que vamos teniendo con Él, nos van dando esa esperanza. Creemos en un Dios vivo, creemos en una vida eterna, que ya la empezamos a vivir.
El poder de Dios obra en cada uno según la fe que le otorgamos. Y eso es lo que le pasó a la mujer samaritana. Podía haberlo no escuchado, sin embargo se quedó a escucharlo. Ella también derribó barreras, ¿no? Aunque al principio las puso. Muchas veces nosotros mismos nos saboteamos. Nos negamos a descubrir y a disfrutar las bendiciones que el Señor ya nos ha otorgado, ya están en nosotros. Este mensaje es un claro ejemplo de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es la voluntad de Jesús. Derribar murallas y construir puentes. Conversaba en esta semana con Tairí y me decía que es una de las cosas que más les gusta, porque siempre hablamos mucho de eso. Cuando a veces tenemos problemas, tener eso a mí me ha ayudado. Cuando venimos de una familia, hoy comentábamos temprano y le contábamos a Saya, que le encantaba formar murallas, eran especialistas. Permanentemente tenían los bloques prontos para formar, todo servía para hacer una muralla. Y eso lo sufrimos horriblemente. Si saludábamos a una tía de aquel lado, ya no podíamos en el siguiente cumpleaños. Era una cosa enfermiza lo que había. Llenos de murallas. Y si algo nos sirvió eso, por eso a veces cuando decimos, ay, a mí me criaron así, por eso yo soy así. Si algo nos sirvió, es hacer puentes, derribar murallas, hacer puentes. Se dice que en la antigüedad, cuando las murallas, las ciudades hacían su fuerte, las murallas más altas las tenían las ciudades que tenían menos defensas. Los que tenían un ejército pobre en defensa eran los que hacían las murallas más altas. Y es un lindo ejemplo para analizarse, ¿no? Cuando nos llenamos de murallas por nuestros miedos, cuando no nos damos con aquel porque piensa diferente, cuando no vamos a la casa de aquel otro porque no piensa o no siente o no tiene la fe que nosotros estamos descubriendo. Hay una narración que la voy a tratar de hacer muy breve, que dice que habían dos hermanos que tenían los campos juntos y los dividía un caudal de agua que le pertenecía a uno de ellos, y ese caudal de agua lo usaban en común. Y cada uno tenía su granja, y 40 años vivieron del negocio de esa granja, prestándose todo, desde el agua, las herramientas, todo. Pero un día se pelearon, y el hermano dueño del caudal desvió el caudal para que no le llegara al otro. Entonces este otro hermano estaba furioso. Un día pasa un señor pidiéndole trabajo, y al principio el hombre le dice que no, el dueño de este otro campo, y después le dice, no, mira, vení, sí. ¿Viste todo aquel material que hay allá? ¿No me haces una cerca bien alta, que no se vea la casa de mi hermano? Porque estoy peleado, me hizo una cosa muy fea, me sacó el agua, así que haceme una división bien alta. El dueño de este campo se va a la ciudad durante el día y este hombre queda trabajando. Cuando vuelve, encuentra hecho un puente sobre el caudal del agua. Entonces este hermano furioso le recrimina, este señor furioso le recrimina, yo no te pedí un puente, yo te pedí una muralla para que no lo viera. En eso viene el hermano que desvió el caudal.
cruza el puente, abraza a su hermano y le dice, qué buena persona que sos. Hiciste un puente y eso me demuestra cuánto amor nos une. Y desde ahí siguieron compartiendo. Construyamos puentes, derribemos murallas. Todos tenemos motivos para hacer bloques, todos tenemos material para hacer bloques, pero que esos bloques sean para hacer el puente. Se hace con el mismo material el puente que la muralla. Y cuando derribamos el puente, hermanos, el horizonte se hace mucho más amplio. Cuando derribamos la muralla, y hacemos el puente, el horizonte se hace mucho más amplio. Hoy Jesús nos hace nuevamente la invitación, esa que le hizo a la mujer samaritana. El constructor de la vida y una vida en abundancia nos invita a construir puentes. En el reino de Dios nos vamos a encontrar con gente de todas las religiones. Porque aún los que creen diferente habrá alguien que a último momento o antes descubra la verdad, que es Jesucristo. Nosotros tenemos un familiar muy directo que practica, tenemos de los dos lados, familiares directos que practican religiones muy diferentes, religiones y creencias muy diferentes. Y por un tiempo yo me aislé. Me aislé porque sentí que no era lo que a mí me hacía bien. Y sí, me ayudó a fortalecerme. Pero después me di cuenta que si en vez de poner la muralla ponía el puente, podíamos llegar a compartir como estamos haciéndolo. Lo que yo creo y aceptando por qué creo otras cosas. Y si nosotros estamos firmes en la fe y tenemos a un Jesucristo vivo y con agua viva, esa agua que nos fortalece, que nos alimenta, que no estamos deshidratados, vamos a poder brindarle ese testimonio, vamos a poder predicarle el Evangelio desde nuestra convicción de vida con Cristo. Pero si nos amurallamos junto con las personas que piensan igual que nosotros, creen las mismas cosas, lo único que hacemos es quedarnos en un conformismo. No tengamos miedo a derribar murallas. Si creemos en un Dios vivo, si creemos en un Dios que nos fortalece, sí tenemos que fortalecernos, sí, eso sí. Tenemos que saber a quién estamos, con quién estamos comprometidos, quién es el que nos ha salvado. Pero sin miedo, derribar murallas es una liberación enorme. Y su venida al mundo se habrá sido un puente. Su venida al mundo derribó la muralla más grande que nos separaba de Dios. Su venida al mundo hizo el puente que hoy nos permite celebrar lo que recién celebramos, confiar, tener esperanzas. Y nos da esa fuerza para derribar día a día las murallas, porque todos los días se construyen murallas, con el que amamos, con el que no conocemos tanto, con el vecino, con el que es diferente, con el que vive totalmente diferente a lo que nosotros conocemos o queremos. Pero cruzar ese puente nos libera. Alicia ahora hablaba y yo me imaginaba, ¿no?, el mundo.
los distintos países. Yo viajé muy poquito, entonces me imagino lo que debe ser. ¿Cuántos puentes tienen que haber pasado para conocer otras cosas? Quiere decir que si derribamos murallas y transitamos puentes, no solo vamos a conocer cosas diferentes, sino que vamos a poder alcanzar al que está al otro lado, si es esa nuestra meta. Cuando decimos servir, es eso, es transitar el puente para darle la mano al que está del otro lado. Es lo que ha hecho Jesús, no nos dio una mano, nos agarró a upa. Dios quiera que podamos entender y que cada vez que se nos presenten murallas en base al enojo, al egoísmo, a veces a la ignorancia, a veces por dolor, tengamos la capacidad de derribarlo. Las herramientas las tenemos, hermano. Yo muestro esto, pero es la Biblia. Las herramientas las tenemos. Construyamos puentes. Que miremos a nuestro horizonte y veamos muchos puentes. Muchos. Gracias.